Perfecto, entonces vamos a la palabra del Señor, ¿les parece? Abran sus Biblias estamos en la serie, seguimos en la serie de Aprendiendo del Mejor, y hoy vamos a aprender nuevamente de otra oración más tremenda, contundente, que se encuentra en la carta a los Efesios. La semana pasada estuvimos estudiando la oración que Pablo hizo en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Versículos 15 al 23, pero tiene otra oración preciosa en el capítulo 3. Así que vamos a Efesios capítulo 3. Y está ahí la oración en los versículos 14 al 21. ¿La leemos? ¿Sí? Para que después la estudiemos. Nos empapamos de esta oración primero y luego la estudiamos detenidamente. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. ¿Cómo comienza Pablo su oración? Dice: por esta causa. Lo primero que tenemos que entender es, pues, ¿por cuál causa? Cuando dice por esta causa, ¿por cuál causa? ¿Qué es lo que motiva en este momento la oración de Pablo? Si ustedes van a capítulo 3, versículo 1, también dice por esta causa. Y si vamos al capítulo 1, versículo 15, ¿qué dice? Ahí está, ¿verdad? Eso quiere decir que la causa por la que Pablo ora se encuentra desde el inicio de la carta, desde el capítulo 1. ¿Cuál es la causa? La causa la vimos la semana pasada. ¿Cuál fue? Que Pablo oró dando gracias por la iglesia, por las riquezas que los gentiles han recibido por la gracia de Cristo Jesús. El tema de toda la carta es esa, ¿no? Las riquezas que tenemos en Cristo y que todo creyente debería conocer. Hay creyentes que no conocen las riquezas que tienen en Cristo, pues, entonces, o no son cristianos, yo digo, porque un cristiano que no conoce las riquezas de la gracia de Cristo, pues no ha recibido esa gracia, no es cristiano. Todo cristiano debería conocer las riquezas de la gracia que nos ofrece Dios en Cristo Jesús. Y ese es el tema. Si vamos al capítulo 3, versículo 1, donde dice otra vez, por esta causa, Pablo habla de que es prisionero, y entonces parte de los versículos como que hace un paréntesis para hablar acerca de su situación encarcelado. Y después vuelve al tema en el versículo 9 de la dispensación del misterio escondido por los siglos, o sea, del evangelio que él recibió y que está predicando. O sea, regresa al tema, a pesar de que hace un paréntesis, y por eso en el versículo 14 dice por esta causa. Regresa al pensamiento, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la causa que hace que Pablo ore? Las riquezas que hemos recibido en Cristo Jesús, las riquezas de la gracia en Cristo Jesús. Por esta causa, dice Pablo, entonces, ¿qué hace? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta causa, que es conocer y que la iglesia conozca las riquezas de la gracia de Dios en Cristo, es lo que motiva a Pablo a orar, pero lo hace de rodillas, dice aquí. Y es algo interesante, ¿no? Porque normalmente los judíos gustaban de orar ¿cómo? De pie y con las manos extendidas, y si era en público mejor. Es como acostumbraban a orar los judíos, pero cuando Pablo dice de rodillas, ¿eso qué significa?
que hay una necesidad profunda que hace que te postres. Un judío normalmente oraba de pie. Cuando se postraba es porque había una necesidad fuerte. Por eso dice Pablo, ante esta necesidad de que la iglesia conozca las riquezas de la gracia de Cristo, yo me pongo de rodillas. Es una necesidad. Entonces dice Pablo, doblo mis rodillas. ¿Ante quién? ¿Ante el Hijo? ¿Ante el Espíritu Santo? ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante esto porque es una cuestión teológica. Ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Podemos orar refiriéndonos a Cristo? Sí. ¿A Jesús? Sí. ¿Podemos hablar con Jesús? ¿Podemos hablar refiriéndonos al Espíritu Santo? Sí. Pero teológicamente, y Pablo le interesa mucho la teología porque si no, no lo dijera. Si no, Pablo diría aquí, doblo mis rodillas ante mi Padre, porque Dios es mi Padre también. Él diría ante mi Padre, porque dice ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo es un maestro. Le interesa siempre dejar una enseñanza, es didáctica, su oración es didáctica, nos enseña algo. Pablo quiere que se nos quede algo bien grabado. La preeminencia siempre la tiene el Padre. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. ¿Y quién lo dijo principalmente? Lo dijo Jesús. En Juan 14, 28, Jesús dijo, hablando del Padre, el Padre y yo somos uno, pero el Padre es mayor que yo. Así lo dijo. ¿Quieren verlo? Juan 14, 28. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os había regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora, ¿en qué sentido es mayor el Padre? Ya lo sabemos, ¿no? No quiere decir que merezca más gloria el Padre que el Hijo, no, absolutamente no. Hay un solo Dios que merecen una sola gloria y alabanza, en tres personas. Pero estamos hablando aquí de lo que en teología llamamos la economía de la Trinidad. ¿Qué significa esto? Pues la manera en la que la Trinidad decidió en un acuerdo entre la Trinidad, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, acordaron tomar ciertos papeles, ciertos roles en cuanto a la salvación de la humanidad. Así es que cada persona de la Trinidad juega un rol y lo juega bien, ¿sí? Hacen lo que tienen que hacer en un acuerdo mutuo. A eso se le llama la economía de la Trinidad. La Trinidad se pone de acuerdo para que cada una de las personas de la Trinidad juega un papel. Entonces, en ese acuerdo, el Padre tiene la preeminencia, está sobre todos. El Hijo vino a este mundo para hacerse hombre y morir por nosotros. El Espíritu Santo aplica la salvación a nosotros, vive en nosotros. Cada persona de la Trinidad juega un papel y eso lo entendió Jesús, lo predicó y lo enseñó, y a Pablo le queda bien claro. En todas sus cartas ustedes pueden ver este asunto, ¿no? Que Pablo siempre pone. La semana pasada nada más veíamos que decía el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria, ¿se acuerdan? Ahí dijo el Dios de nuestro Señor Jesucristo. No es que sea su Dios, es que Jesucristo presentó al Padre, dio a conocer al Padre. Esa fue su labor. Vino a dar a conocer la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan de eso? Yo no hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. Yo hablo todo lo que el Padre me ha dicho. Y la labor de Jesús fue dar a conocer la voluntad del Padre. La labor del Espíritu Santo ya veremos cuál es a continuación. Pero entonces ahí está, ¿no? Se trata de eso, de la economía de la Trinidad. Entonces, ¿hacia quién tiene que ir dirigida nuestra oración? Hacia el Padre. Hacia el Padre, exactamente. ¿Y por qué? Versículo 15. Porque de Él, del Padre, dice que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién? Del Padre. ¿Y qué significa toma nombre? Dedicada. El nombre era muy importante en aquella época porque el nombre representaba la identidad de una persona. Por eso a Simón Jesús le dijo, ¿cómo? Pedro. Tenía un carácter de roca, de piedra. Le dijo, tú serás Pedro, tú eres Pedro. El nombre representaba la identidad de la persona. Dice, de quien toma nombre. Eso quiere decir,
de quien toma su identidad, su significado, toda familia en el cielo y en la tierra. Y aquí la palabra familia es la palabra griega patria. Eso quiere decir todo linaje. Todo linaje toma su identidad, encuentra su significado en la paternidad de Dios. A veces nosotros entendemos la paternidad de Dios distinto, ¿no? Y decimos, bueno, yo entiendo a Dios como me fue en feria con mis padres, ¿no? Yo conozco a Dios a raíz de mis padres. Es que en la práctica así es, pero no puede ser así en cuestiones teológicas, ¿no? Entonces, la paternidad de Dios se define a partir de la paternidad de los hombres. No, al revés. La paternidad de los hombres, nosotros como padres, tenemos que encontrar nuestra paternidad aprendiendo de la paternidad de Dios. Él es el Padre. Él es el Padre y de Él aprendemos y de Él tomamos su identidad y de Él adquirimos significado para nuestra vida. Él es el que está sobre todas las cosas, de Él toma nombre, o sea, identidad, toda familia, o sea, todo linaje, tanto en los cielos, eso quiere decir seres angelicales, y la tierra, todo en este mundo adquiere su identidad y su sentido, ¿de dónde? Del Padre. Por eso Él tiene la preeminencia, por eso nuestra oración tiene que ser al Padre, en el nombre del Hijo, con ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ya hablamos entonces que nuestra oración va dirigida al Padre y la razón por la que es así, porque Él tiene la preeminencia. Y vamos al versículo 16, para que os dé. Pablo ora al Padre para que le dé a la iglesia. Dice, para que os dé. ¿Quién es el que nos da? El Padre. ¿A quién le pedimos entonces? Al Padre. Ahora, fíjense cómo dice Pablo, para que os dé, ¿qué? Conforme a las riquezas de su gloria. Para que el Padre nos dé conforme a, ¿qué significa conforme a? A la medida, de acuerdo a, ¿sí? A las riquezas de su gloria. Dios tiene una forma de dar. Dios nos da de acuerdo a su medida, de acuerdo a su estilo de hacer las cosas. Nosotros dependemos de Él, de cómo quiera darnos. Claro, Él siempre da con abundancia y siempre da bien, ¿verdad? Nos da de acuerdo a Él, de acuerdo a sus riquezas, a su manera de hacer las cosas y a la medida de lo que Él tiene, de las riquezas de su gloria. Qué precioso es Dios, ¿no? Que nos da siempre así. Si nosotros no sabemos valorar lo que Él nos da, es cosa nuestra. Porque muchas veces nosotros decimos, Dios, me tienes tan descuidado. ¿Ah? ¿Sí? Porque vemos una camioneta y una camioneta hermosa, ¿no? Modelo 2000, no sé cuánto, 2023, y decimos, esa camioneta está mal proporcionada. Sí, porque no se me ha proporcionado. Y creemos que no la merecemos y estamos tristes porque Dios no nos ha dado la camioneta o la casa o la ropa o el estatus o lo que. Pero lo que te dio en Cristo, las riquezas de su gloria, ¿no te das cuenta de que eso es riqueza? Lo que Dios nos da es conforme a las riquezas de su gloria. El que no sabe identificar esa riqueza, entonces no le ha amanecido. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Ok? Dios siempre nos da conforme a sus riquezas y de acuerdo a lo que Él quiere dar. Conforme significa de acuerdo a su estilo de hacer las cosas, a su manera de hacer las cosas. Entonces el apóstol Pablo pide que el Padre, ¿sí?, les dé, de acuerdo a sus riquezas de su gloria, les dé. Ahí está, ¿está bien? Así comienza su oración. Ahora, ¿que nos dé qué? Vamos a la siguiente parte de la oración. En la segunda parte del versículo 16 dice, ¿cuál es la petición de Pablo? Que nos dé qué. Primero vamos al qué, luego nos vamos a la respuesta de el cómo y después el para qué. ¿Sí está bien? Tiene que ver con todo eso. Pero lo primero es el qué. ¿Qué es lo que Pablo pide para nosotros? Qué interesante lo que va a pedir, porque Pablo pudo haber pedido, Señor, te pido que conforme a las riquezas de tu gloria, tú le des a mis hermanos, a tu iglesia,
les des riquezas materiales, les concedas tener abundante salud. Pudo haber pedido todo eso, ¿no? Salud, riquezas, bienestar, seguridad, que no les pase nada. Pero Pablo no pidió eso. ¿Qué es lo que muchas veces pedimos nosotros? No nos damos cuenta que todas esas cosas son añadiduras para los hijos de Dios. Son cosas añadidas por Dios. Lo que deberíamos de pedir es esto. Esta debería ser la petición de la iglesia por sí mismo, por uno mismo y por mis hermanos. Esta es la oración que debíamos hacer por la iglesia. Las demás cosas, hermanos, son añadiduras de Dios. Que no se nos olvide. Estamos pidiendo demasiadas cosas materiales, demasiadas cosas físicas y nos olvidamos de pedir lo que es más importante para nuestra vida cristiana. Y aquí Pablo lo dice. ¿Qué es lo que Pablo pide entonces? A Dios que le dé a la iglesia conforme a sus riquezas en gloria. Fíjense bien lo que les va a pedir. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es nuestra verdadera necesidad, mis hermanos. Como se los dije hace rato en la alabanza, ¿no? Cuando a veces pecamos los líderes de oración en poner temas materiales, sociales, políticos, por encima de la principal petición que debiera ser esta. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra comunidad? ¿Que se vayan los malos? ¿Que tengamos mejor riquezas aquí, mayores prosperidad? ¿Para qué quiero gente próspera, perdida y sin Cristo? Lo que necesitamos es gente salva y que los creyentes, la iglesia, predique el evangelio, esté avivado a la iglesia, predicando el evangelio para compartirla con los que no lo tienen. Eso es lo que necesitamos. Lo demás es secundario, puede venir o no. Decía un pastor, sí, primero tenemos que buscar eso, lo demás viene como consecuencia. Y yo le decía, o no, porque puede venir o no, no importa. Lo más importante es que vean hacia dónde apunta el apóstol Pablo su oración. ¿Hacia dónde apunta su oración de Pablo? El hombre, ¿qué? Interior. ¿Dónde está la necesidad? ¿Cómo está tu hombre interior? Yo te preguntaría, porque por fuera te veo limpio, te veo bañado, bañada, te veo que te arreglaste, te veo que tienes buena ropa, que tienes salud. Por fuera te veo bien, pero si te veo por dentro, ¿cómo estarías? ¿Cómo estaría tu hombre interior, tu mujer interior? ¿Cómo estaría? Esa es la necesidad que tenemos. Nosotros calificamos el exterior, pero Dios conoce el interior. ¿Y cómo estaríamos por dentro? Hermanos, tenemos que enfocarnos más hacia el hombre interior. Si vemos en 1 Corintios 4, el apóstol Pablo está hablando acerca de ese enfoque que debemos tener en el hombre interior. En el 4:16, vean lo que dice. ¿Es primera? No, debe ser segunda. Segunda Corintios, exactamente. Segunda de Corintios 4:16. Dice, por tanto no desmayamos, antes, fíjense lo que sigue, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando, el interior no obstante ¿cuál debería ser la visión? ¿Dónde deberíamos invertir más? En cremas y en belleza. Está bien cuidarse, eso no está mal. No está mal, Juanita, está bien. Vayan a cuidarse, no importa. Pero el énfasis, hermanos, la prioridad es que cuides tu hombre interior. El hombre exterior se va a desgastar, se va a acabar, va a envejecer, sí, así pasan las cosas. Pero el hombre interior se está renovando en ti o está igual o peor. Algunos dicen, así como me veo en el espejo, mi interior está peor. No, imagínense nomás. Nuestro hombre interior debería estar como renovado. Dice el apóstol Pablo aquí mismo en el 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, o sea, un cuerpo celeste, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué vamos a recibir? Un cuerpo que soporte la
eternidad. Esa es nuestra esperanza. ¿Por qué cuidamos tanto lo terrenal cuando ya tenemos la esperanza de lo eterno? ¿Por qué cuidar tanto lo terrenal? Por eso el enfoque de Pablo, ¿en dónde está? En el hombre interior. ¿Y qué es lo que pide? Que nuestro hombre interior sea fortalecido con poder. Fortalecido con poder. Y es la palabra dunamis. Y decíamos que la palabra dunamis significa la capacidad de hacer cosas. Eso quiere decir, yo no tengo esa capacidad, pero Dios sí la tiene. Dios nos fortalece con poder, eso significa nos capacita con una capacidad que solo Él tiene. Por eso dice aquí Pablo, por su espíritu. ¿Quién fortalece nuestro hombre interior? Su espíritu. Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad para capacitarnos, ¿ok? Tiene la capacidad para capacitarnos en estas cuestiones espirituales, en esas cuestiones internas. Solo el Espíritu puede fortalecernos con poder, o sea, capacitarnos con la capacidad que Él tiene para lo que a continuación va a pedir Pablo. Hay algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, que nosotros por más esfuerzo que hagamos no podremos hacer por esfuerzo propio. Nosotros no podemos, solo el Espíritu puede. Y aquí tenemos la labor del Espíritu. Vean cómo Pablo ya incluyó al Padre y ahora al Espíritu. El Padre tiene toda preeminencia, a Él le pedimos porque nos va a dar conforme a las riquezas de su gloria. Y luego ahora, ¿qué es lo que pide? Que el Espíritu Santo haga su labor en nosotros. ¿Quiénes? Los creyentes. Aquí está hablando creyentes. Ya sabemos que el Espíritu Santo hace su labor en los inconversos. ¿Qué es lo que hace por ellos? Los convence de pecado, justicia y juicio. Y hasta ahí. En cambio, en el convertido, la obra del Espíritu Santo debe ser completa. Pero ¿cómo se resume la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? Nos capacita con su poder para algo. Hay algo que solamente el Espíritu Santo nos puede dar y nos puede capacitar. Nos puede capacitar con su capacidad. Vuelvo al término, con su poder. Muchos de nosotros no nos damos cuenta del poder que habita en nosotros. Lo vimos la semana pasada. En Efesios 1:19, la semana pasada lo vimos. El apóstol Pablo oró, dice, para que supiéramos cuál era la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Yo creo que muy pocos creyentes conocen esto, la supereminente grandeza del poder que habita en nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿No te das cuenta de eso? El poder de Dios habitando en ti. Y vives como si no te das cuenta, no sabes. Por eso a Pablo le preocupa mucho esto, que nosotros sepamos esto. ¿Ok? Pablo ora que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Ya nos queda claro? Ahora vamos a lo que sigue. ¿Y cuál es la labor del Espíritu? El Padre, entonces, a través del Espíritu, ¿qué es lo que va a hacer por nosotros? ¿Cuál es la petición del apóstol Pablo? Vamos a versículo 17. ¿Para qué nos capacita el Espíritu? ¿Qué? Vamos al qué. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí no estamos hablando de la salvación, ¿ok? No, porque ya está escribiéndole aquí a gente salva. ¿Están de acuerdo? No estamos hablando aquí para que sean salvos, no, le está hablando a la iglesia, a gente que ya es salva. ¿Cómo entonces ahora va a pedir que para que habite Cristo por la fe? ¿Que no ya habita Cristo en nuestros corazones? Para allá vamos. ¿Quién es el que habita? Porque aquí la palabra hacer habitación, habite, significa hacer habitación permanente, no temporal. Eso significa esta palabra, hacer habitación permanente, no temporal, para que habite Cristo en vuestros corazones. Y nosotros ya hemos platicado de esto, ¿no? En nuestra teología coloquial evangélica decimos, ¿quién vive en tu corazón? Cristo vive en mi corazón. Sí, no, sí y no, ¿no? Sí, por lo que vamos a explicar ahorita. No, porque lo teológicamente correcto, ¿qué es? Que el que vive en el creyente es el Espíritu Santo, no Cristo. Cristo no vive en el creyente. El que habita en el creyente es el Espíritu Santo con poder.
Él es el que habita en nosotros. Entonces, ¿cómo ora Pablo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Vamos a entender esa terminología de Pablo. Primero, que habite de manera permanente. Ok, ahora luego dice, por la fe. ¿Y la fe cómo la podemos traducir? Con otra palabra. Dígame otra palabra con la que se puede traducir esta palabra fe. Confianza. ¿Otra? Fidelidad o obediencia. ¿Ok? Por obediencia, por confianza, que de hecho es el método de Dios para recibir cualquier gracia. No podemos recibir la gracia de Dios si no hay fe, si no hay confianza en Dios, si no hay obediencia a Dios. Luego dice, por la fe, o sea, por la confianza en vuestros corazones. ¿Y qué es el corazón? El centro del hombre. Es donde convergen el intelecto, las emociones y la voluntad del hombre, del ser humano. Quiere decir que es el asiento del alma, el centro del ser humano, es el corazón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos traducir esto con otras palabras? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que habite Cristo por la fe en los corazones? Sin contradecir el hecho de que la Biblia enseña que el que habita en el creyente es el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entenderlo? Pues de la siguiente manera. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo sea el centro de atención en la vida del creyente. Fíjense, en la vida de aquel que se dice cristiano. Si tú te dices cristiano, es porque Cristo debería ser el centro de tu vida, si no, ¿para qué te llamas cristiano? Es lo que dice aquí, para que Cristo sea el centro de atención en ti, sea tu centro de atención en tu vida sea cristocéntrica. ¿No es esa la función del Espíritu Santo? Jesús lo dijo en Juan. Dice, Jesús dijo, yo les enviaré otro consolador para que esté con ustedes, y Él os enseñará al Padre y les hablará de mí. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Revelarnos a Cristo, glorificar a Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo, y aquí lo dice. Entonces, Pablo ora al Padre para que el Espíritu Santo nos capacite con su capacidad. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos como nuestro centro de atención a Cristo. Si Cristo no es tu centro de atención, no te llames cristiano. Si no vives para Cristo, si no vives para glorificar a Cristo, para servir a Cristo, para honrar a Cristo, para obedecer a Cristo, si no vives para eso, no eres cristiano, no te llames cristiano. El cristiano, entonces, vive para honrar a Cristo, y es lo que Pablo está pidiendo, que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Ese es el qué. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo nos va a fortalecer en el hombre interior. ¿Para qué? Para que tengamos a Cristo como el centro de nuestra atención. Cristo es el centro de tu atención, y ese es el ministerio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a lograr que Cristo sea el centro de tu atención? Vamos a verlo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, a fin de que, eso quiere decir que nos va a explicar cómo lo va a hacer. A fin de que, arraigados y cimentados en amor. Esto es algo que ya hizo el Espíritu Santo. Nos arraigó. ¿Qué significa arraigar? Echar raíces. El Espíritu Santo nos arraigó. Nosotros no nos arraigamos solos. En el momento que nosotros creímos al Evangelio, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Nos arraigó. En otras palabras, en otro texto, el apóstol Pablo dice que nos bautizó en el cuerpo de Cristo, ¿se acuerdan? Nos hizo parte. Esa es una labor del Espíritu Santo. Él nos sumergió en el cuerpo de Cristo. En este caso, dice Pablo, el Espíritu Santo nos arraigó en Cristo. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra, qué otra expresión usa? Nos cimentó. O sea, puso los cimientos. Usa dos ejemplos aquí Pablo. El ejemplo de un árbol arraigado, bien arraigado con sus raíces, y un edificio bien cimentado. Para que lo entiendan tanto los agricultores como los ingenieros. Todos entendemos este ejemplo. ¿Pero quién hizo esto? El Espíritu Santo. A fin de que arraigados y cimentados, ahora ¿en qué? En amor. En amor. ¿Qué es lo que nos compró? ¿Qué es lo que
nos llevó a creer en el Señor, su amor. Nosotros, cuando creímos el Evangelio, hermanos, fíjense bien en esto. Cuando el Evangelio se te predicó y tú creíste al Evangelio, en ese momento el Espíritu Santo te arraigó y te cimentó en amor. Tú ahora vives y está en participio, tiempo perfecto, estas dos palabras, arraigó y cimentó, participio, tiempo perfecto, acción concluida, completa, perfecta. Dios, el Espíritu Santo te arraigó y te cimentó en el amor de Dios. Es lo que hizo el Espíritu Santo por ti el día que creíste. Eso ya sucedió, ¿ok? Ahora, a fin de que una vez que tú ya estás arraigado y cimentado en amor, está hablándole a creyentes de aquí, por supuesto. Un inconverso no ha sido cimentado ni arraigado en el amor de Dios. Esto es para creyentes verdaderos. Ahora, para que estos creyentes verdaderos que ya fueron arraigados y cimentados en amor, ¿qué? Sean plenamente capaces, otra vez, capaces por el Espíritu, una capacidad que solamente el Espíritu da por la palabra y, claro, por nuestra respuesta, por la fe. Nosotros conocemos esto por la palabra, por el Espíritu y por la fe. Ahora, para que seamos plenamente capaces de comprender ¿qué? Primero dice con todos los santos. ¿Por qué? Porque esta capacidad del Espíritu Santo, esta capacidad que da el Espíritu Santo, ¿es para quién? Para todo creyente, para todos los santos. No somos gnósticos aquí, hermanos, de que hay algunos más iluminados. El Espíritu Santo da mayor iluminación a unos que a otros, ¿no? Yo soy un ser más iluminado que ustedes porque estoy acá arriba. No. Es igual para quién, dice aquí, todos los santos. Todos los que han creído en Cristo tienen esa misma capacitación del Espíritu Santo, la misma. ¿Para qué? Para saber, conocer plenamente. ¿Cuál es? La anchura, longitud, profundidad y altura, o sea, la inmensidad ¿de qué? Del amor de Cristo. Y la palabra aquí conocer es la palabra ginosco, que significa venir a saber, darse cuenta. Eso quiere decir, nosotros cada vez que leamos la palabra, cada vez que estemos estudiando ahí la palabra del Señor en un espíritu de querer descubrir, el Espíritu Santo nos va a ayudar para descubrir, ir descubriendo. Porque el conocimiento del amor de Cristo, hermanos, es algo sublime, es algo inmenso. Por eso dice el apóstol Pablo, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. En otras palabras, ¿cuándo lo vas a terminar de aceptar? ¿Cuándo lo vas a terminar de mascar, de entender, de comprender el amor de Cristo? ¿Cuándo lo vas a acabar de entender? Jamás. Es algo que rebasa nuestra comprensión. Siempre nos quedaremos, Señor, ¿cómo por mí? ¿Cómo yo? ¿Por qué? Si soy un pecador. ¿Cómo moriste? ¿Por qué? Es por encima de nuestra capacidad de comprensión, y cada vez que estudiamos la palabra por acción del Espíritu Santo nos sorprende y nos sorprende. Jamás dejaremos de sorprendernos. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Ahora, la palabra amor, hermanos, es la palabra ágape. ¿Y cómo definimos el amor? ¿Cómo definimos esa palabra? Ágape significa un amor demostrado, un amor que no se define a través de palabras, sino de acciones. Y nosotros como seres humanos dejamos mucho lugar a dudas con nuestro amor. No sabemos amar. A veces decimos que amamos y demostramos lo contrario. No sabemos amar. Hay padres que dicen yo amo a mi hijo y no lo disciplinan. No lo amas. Tú dices que lo amas, pero si no lo disciplinas, no lo amas. Y eso dice la palabra. Pero hay un amor, hermanos, que no dejó lugar a dudas. Una demostración de amor impresionante. El de Cristo en la cruz. ¿Tienes alguna duda de que Dios te ama? Cuando envió a su Hijo unigénito. No hay forma de dudar de la demostración de amor de Cristo por nosotros. Es lo que Pablo está orando, que nosotros seamos capacitados por el Espíritu Santo para comprender cada día, comprender junto con todos los santos. Gracias. ¿Cuál es la magnitud, hermanos? ¿Cuál es la magnitud de ese amor demostrado?
Es algo que el creyente necesita todos los días. Tú todos los días necesitas vivir así, impresionado, embelesado por el amor de Dios. Si hay un día de tu vida que no vivas así, no vas a honrar a Jesús, no vas a ser cristocéntrico, no vale la pena vivir ese día. Todos los días el cristiano, estoy hablando cristianos, ¿ok? Todos los días el cristiano debería vivir embelesado por el amor de Dios, enamorado por la gracia de Cristo. Eso es lo que Pablo está orando, que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad. Esa capacidad no viene de nosotros, no es porque seamos muy estudiosos, porque seamos muy ¿qué? Nada. Esa capacidad la da el Espíritu Santo a los creyentes. Dice aquí Pablo, a todos los santos. La misma capacidad la tenemos todos de entender ese amor. Tendríamos que apreciarlo así para vivir enamorados del Señor. Ya vimos ¿cuál es la oración de Pablo? Que habite Cristo por la fe en sus corazones. O sea, que vivamos centrados en Cristo. Nuestra vida viva centrada en Cristo. ¿Cómo lo logra el Espíritu Santo? Capacitándonos de una manera especial cada vez que estudiamos la palabra para que comprendamos la demostración del amor de Cristo por nosotros. ¿Y qué es lo que se va a lograr al final? ¿Cuál es el para qué? Dice el apóstol Pablo, para que seáis llenos. Fíjense esto, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando tú eres capaz de entender cada vez un poco más ese amor demostrado de Cristo, esa demostración de amor de Cristo hacia nosotros, cuando eres capaz de comprenderla, hermanos, ¿qué sucede? Eres lleno de toda la plenitud de Dios. Entendamos esto, no se refiere aquí que seamos dioses nosotros o que seamos como Dios. Llenos de la plenitud de Dios significa llenos de todo lo que Dios tenía para nosotros en Cristo. Dios tiene un paquete, un regalo tremendo para todos los que están en Cristo. Y si tú entiendes el amor de Cristo, vivirás lleno de eso que Dios quería que tuvieras, llenos de toda la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros en su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo vas a vivir? Lleno, vitalizado, energizado todos los días, motivado por vivir para Cristo y predicar para Cristo. Así es como deberíamos vivir los cristianos todos los días de nuestra vida, sin escasez. Me refiero a escasez de que cuando decimos, ay, hoy estoy tan desanimado, es más, no sé si soy salvo, hoy le fallé otra vez al Señor, volví a caer en lo mismo, volví a pecar y siempre escasos. ¿Por qué escasos? Cuando tenemos la plenitud, cuando tenemos esta capacidad del Espíritu para vivir siempre llenos de toda la plenitud de Dios. Así deberíamos vivir. Entonces, como resumen, Pablo le pide al Padre, ¿ok? Porque el Padre es el que da, a Él le pedimos. ¿Qué le pide? Que en su riqueza nos fortalezca en el hombre interior, a través de la capacitación que solo puede dar, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que conozcamos a plenitud el amor demostrado de Cristo por nosotros. ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? En la cruz. Para que seamos capaces de entender ese amor de Cristo por nosotros en la cruz. Y así vivamos entregados y dedicados a Cristo, entendiendo que ese cristocentrismo, o sea, vivir en Cristo, vivir centrados en Cristo, nos va a llevar a que vivamos siempre llenos de la plenitud con la que Dios quería que viviéramos en Cristo Jesús. Qué tremenda oración. Ya sabemos por qué tenemos que orar, hermanos. ¿Cómo debemos orar? Menos terrenal, menos cuestiones sociales, menos cuestiones políticas, más cuestiones espirituales. El hombre interior, tu hombre interior necesita esto. Que conozcas, que entiendas la magnitud del amor de Dios, del amor de Cristo por ti. Ahora, pareciera que aquí termina todo, ¿no? Que aquí termina la oración, pero no es así.
Aún faltan los versículos 20 y 21. Dice Pablo, y a aquel que es poderoso. ¿Quién es poderoso? Dios, el Padre. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, nosotros por más capacitados que estemos, porque dice al final, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Tenemos enseñanza, tenemos el poder del Espíritu Santo, el poder que actúa en nosotros. Tenemos capacidad para pedir ciertas cosas, ¿cierto? Estamos aprendiendo a pedir correctamente. Sin embargo, Dios siempre nos supera. Tengamos presente esto. Dios siempre va a responder haciendo cosas más abundantemente. Va a sobreabundar más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender. Entendamos esto. Dios siempre va a responder correctamente. A lo mejor no te responde lo que tú quieres, pero siempre va a responder más abundantemente de nuestras capacidades. ¿Ok? Por eso, hermanos, ¿quién se debe llevar la gloria? Por eso dice el versículo 21. A Él, al Padre, sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia, hermanos. No está diciendo en el mundo que los árboles le dan palmadas de aplauso, como dice Isaías. Sí, los árboles alaban al Señor, la creación entera le alaba. Pero ¿quién debería alabar al Señor con mayor razón, ¿no? Con mayor, tenemos más razones para hacerlo. Aquí es la iglesia, aquellos que le conocen. A Él sea la gloria en la iglesia. Ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Quién recibe la alabanza? El Padre. ¿Pero a través de quién? La única forma en la que tú puedas dar alabanza al Padre es viviendo en Cristo. Si tú estás en Cristo, la palabra favorita de Pablo es en Cristo, es su frase favorita en sus cartas, estar en Cristo. La única forma en la que tú puedes honrar a Dios, el Padre, es viviendo en Cristo, estando en Cristo, alabando a Cristo, sirviendo a Cristo, obedeciendo a Cristo. Cristo, hermanos, es el centro. Debemos de vivir vidas cristocéntricas motivados por el Espíritu Santo, porque así el que es glorificado es el Padre. Y la razón de toda nuestra vida, hermanos, es la gloria de Dios. No somos nosotros, el enfoque no es nosotros, es para que nosotros seamos felices. No, el enfoque no está en ti, el enfoque está en la gloria de Dios. Por supuesto que si tú vives para su gloria serás feliz, pero la motivación no es que tú seas feliz. ¿Dónde has visto que en la Biblia se diga que tú seas feliz? No, todo lo debes hacer motivado por la gloria de Dios. Tú vives, existes, fuiste salvo para la gloria de Dios. Que Él sea alabado, ¿en dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús. Ahora sigue, por todas las edades. ¿Qué significa edades? Por todas las generaciones. Hermanos, yo, mis hijos, mis nietos, que glorifiquen a Dios. Yo vivo para enseñar, mis primeros discípulos son mis hijos y sus hijos serán sus discípulos. Yo espero que de generación en generación, mis generaciones vivan para la gloria de Dios. Eso significa aquí, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Por todas las edades significa, como dijimos, generaciones. Eso apunta a las personas. Los siglos de los siglos apunta a el tiempo, ¿sí? Pero las edades, realmente esa palabra significa generaciones, apunta a las personas. Piensen en eso, hermanos. Yo, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, que vivan para la gloria de Dios. Yo estoy sembrando hoy algo que espero rinda fruto en mis generaciones, que vivan para la gloria de Dios. No pienso en mí mismo. No, imagínense si pensamos en el hoy nada más. Hay mucha gente que dice, hoy voy a ser feliz porque la vida es muy corta, así es que a disfrutar la vida nada más hay una, hay que ser felices hoy. Nada más piensas en ti. Tienes que pensar en tus generaciones. Tienes que dejar un legado para que tus hijos vivan para la gloria de Dios. Piensa en tus generaciones, por los siglos de los siglos. ¿Y cómo terminamos todos? Amén. Que así sea. Estamos aprendiendo a orar correctamente.